Bendiciones y bienvenidos a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Que el Señor Todopoderoso sea hablando a nuestras vidas a través de este siguiente mensaje basado sobre las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y el propósito sobre este estudio es identificar estados espirituales de cada creyente y responder al llamado de Cristo. Debemos tomar en cuenta que estas 7 iglesias que describe la Biblia fueron reales e históricas, pero también representan tipos de iglesias y personalidades espirituales que existen y han existido en todos los tiempos. La primera que se menciona es la iglesia de Éfeso. Esta es la personalidad correcta, pero sin amor. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Antes de continuar, quiero resaltar que la palabra ángel significa mensajero. Y bien, sigue diciendo así: este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en contra tuya. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete entonces a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y bien, pues la descripción bíblica sobre esta personalidad habla de una iglesia o persona trabajadora, doctrinalmente correcta, perseverante y que odia el mal. Pero el problema principal es que ha dejado su primer amor. Es un creyente disciplinado pero frío. Hace lo correcto pero sin pasión. Sirve por deber y no por amor. Entonces el diagnóstico es actividad sin devoción. El llamado de Cristo son 3 cosas muy importantes: recordar, arrepentirse y volver a las primeras obras. Ahora viene la pregunta de reflexión: ¿sirves a Dios por amor o por costumbre? Vamos ahora con la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esta es la personalidad fiel en medio del dolor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. La descripción bíblica para esta iglesia es la siguiente: pobre materialmente, pero rica espiritualmente y perseguida. No hay ningún problema central, es decir, ninguna reprensión. Es esa iglesia o personalidad individualmente que sufre, pero no reniega, permanece fiel ante el dolor. Su fe no depende de las circunstancias. Entonces el diagnóstico es fe genuina y el llamado de Cristo es: sé fiel hasta la muerte. Ahora viene la pregunta: ¿tu fe se mantiene firme cuando de obedecer se trata? Tercera iglesia, Pérgamo.
es la personalidad comprometida con el mundo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedrita blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, solo el que la recibe. Ahora vamos a ver la descripción bíblica sobre esta iglesia, porque ésta permanece firme en medio de la oposición y tolera las falsas doctrinas, pero el verdadero problema es que tiene compromiso con el pecado. Es ese creyente dividido, es decir, aquel que ama a Dios, pero también ama al mundo, justifica lo incorrecto y confunde gracia con permisividad. Diagnóstico: verdad mezclada con error. Y el llamado de Cristo es: arrepiéntete. Ahora pregúntate a ti mismo o a ti misma: ¿qué estoy tolerando que Dios me pide dejar? Cuarta iglesia de Tiatira: la personalidad emocional y permisiva. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Escribe esta carta a la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce bruñido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Vayamos rápidamente a la descripción bíblica, porque esta iglesia habla de amor, servicio y crecimiento, pero el problema central es la tolerancia al pecado grave. Es ese creyente bien intencionado pero sin discernimiento. Confunde amor con tolerancia. No confronta el error. Lleva una espiritualidad sin santidad. Diagnóstico: falta de límites espirituales. El llamado de Cristo es retener la verdad y arrepentirse.
Aquí viene la pregunta. ¿Estoy llamando amor a lo que Dios llama pecado? Vamos a la quinta iglesia, iglesia de Sardis. Es la personalidad con apariencia de vida. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ahora vamos a la descripción bíblica, porque esta iglesia tiene fama de estar viva, pero está espiritualmente muerta. El problema grave central, pues, es la hipocresía espiritual. Es aquel creyente religioso con imagen, pero sin poder. Se hace fama a sí mismo, queriendo que todo mundo vea lo espiritual que es para que lo alaben. Un cristiano de apariencia que cree estar vivo, pero en realidad está muerto espiritualmente. Su diagnóstico entonces es vida espiritual superficial y el llamado de Cristo es despierta. Aquí viene nuevamente la pregunta: ¿mi vida espiritual es real o solo es apariencia? Sexta iglesia, iglesia de Filadelfia, la personalidad obediente y perseverante. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Mira esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas del templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oído para oír, escuche al Espíritu y entienda lo que Él dice a las iglesias. La descripción bíblica sobre esta iglesia es poca fuerza, pero fiel y obediente. No hay ningún problema central, es decir, no hay ninguna reprensión para esta iglesia. Personalidad espiritual es el creyente humilde y constante. No se apoya en su fuerza y guarda la palabra en su corazón confiando en Dios. Diagnóstico: fe saludable. Llamado de Cristo es retener lo que tiene. Ahora viene la pregunta nuevamente. ¿Estoy siendo fiel aun cuando no tengo reconocimiento de los hombres? Ahora vamos a la séptima y última iglesia, la iglesia de la Odisea. La personalidad autosuficiente.
Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable? Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Muy bien, pues vamos nuevamente y rápidamente a la descripción bíblica sobre esta última iglesia, la cual es rica materialmente, pero pobre espiritualmente y tibia. El problema central o principal es la autosuficiencia espiritual. Es ese creyente cómodo quien no depende de Dios, es decir, no es dirigido por el Espíritu Santo y mantiene a Cristo fuera de su vida. El diagnóstico es indiferencia espiritual, llamado de Cristo a arrepentirse y abrir la puerta del corazón. Última pregunta que debemos hacernos individualmente. ¿Jesús gobierna mi vida o solo la visita? Veamos la conclusión general, porque estas 7 iglesias no solo fueron lugares históricos, como lo dije al principio, sino retratos del corazón humano, es decir, representan 7 estados del corazón. Todos podemos reflejar más de una personalidad, porque Jesús escribió estas 7 cartas y más de alguna nos puede estar describiendo a ti y a mí. Pero date cuenta que Jesús no solo corrige, también invita a vencer. Él dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y un dato muy importante que no quiero dejar pasar por alto es que de estas 7 iglesias, solamente a 2 no se les da advertencia. Y la primera de ellas es la iglesia de Esmirna, la cual representa el remanente del pueblo judío, aquel que tendrá que pasar por la gran tribulación. Por eso se le dice que se mantenga fiel aún en medio de su sufrimiento, para que así pueda ganar la corona de vida. La segunda es la iglesia de Filadelfia, la cual representa la iglesia verdadera de Cristo. Ojalá que tú y yo pertenezcamos a esta iglesia, porque es la misma que muy pronto será arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues hasta aquí voy a concluir con este estudio, que espero y deseo haya sido entendible y beneficioso, pero que sobre todo nos haya hecho reflexionar para ponernos a cuentas con nuestro Creador. Retengamos lo que hemos aprendido, pero también pongámoslo en práctica. Cristo viene pronto. Gracias por haber estado aquí hasta el final del video. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.